Éxodo capítulo 20, verso 12. Y seguimos bajo la serie de los mandamientos. Estamos estudiando la ley moral de Dios. Hemos tomado esta serie de mensajes de manera temática, después de haber estudiado todo el libro de Hechos y todo el libro de Lucas. Lo estudiamos de una manera expositiva y ahora nos tomamos la tarea de estudiar el Decálogo, o de estudiar la famosa ley moral de Dios. No la ley civil, no la ley ceremonial, pero sí la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Y hoy, después de haber estudiado ya los 4 primeros mandamientos, vamos a hablar bajo el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento. Seguimos entonces con esto y hemos dicho que los primeros mandamientos están de manera vertical. Cuando Dios dio el decálogo, los primeros mandamientos tienen que ver hacia Dios, que el ser humano ponga su mirada hacia Dios de manera vertical, ¿cierto? Así como cuando usted pone una columna, está de manera vertical y las vigas están de manera horizontal. De alguna manera podemos decir que los primeros 3 mandamientos tienen que ver directamente con Dios. Dios le dice al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos además de mí. Primer mandamiento. Ayúdenme ustedes. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni semejanza. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento que lo vimos: recuerda el día de reposo o de descanso. De alguna manera los 3 primeros tienen que ver con Dios y el cuarto sería como el eje, como lo que hace rodar la rueda y permite que los demás se desarrollen de manera natural. Cuando se guarda el cuarto mandamiento, se tiene que ver con Dios, porque tiene que ver con Dios el cuarto mandamiento, pero se tiene relación con los demás, empezando por casa. Es decir, tiene de alguna manera conexión con los otros 6. El Señor Jesús le preguntaron: dígame por favor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Bueno, los judíos estaban esperando que Él les nombrara el Shema judío que está en Deuteronomio 6. Pero Él dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y agregó: y el segundo es semejante a este. Es decir, escuchen parece raro esto que voy a decir, pero es verdad. El Señor Jesús, los 10 mandamientos, escuchen, los 10 mandamientos los amplió a 2. Porque si una persona ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, le va a ser fácil guardar los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, o el cuarto tiene que ver con el eje que conecta con los otros 6, que es: ama a tu prójimo o a tu próximo como a ti mismo. Así que Dios nos ha creado y nos ha dado vida espiritual. Él nos dio vida espiritual. Dice que del polvo formó a Adán, de la tierra, y le dio aliento de vida. Por tal motivo, Él espera que le honremos. Él espera que de alguna manera alguien dice: gracias a Dios, no creo en Dios. Ya estás nombrando a Dios. Eso dicen los ateos. De la misma manera que Él espera que le honremos, Él quiere que honremos a las personas que nos dieron la vida física, que Dios usó para que vengamos a esta vida. El apóstol Juan dijo: si yo no amo a mi hermano que veo, ¿cómo puedo amar a Dios? ¿A quién? A quien no veo. De alguna manera yo tengo que tener contacto. Estos ojos físicos ven a algo o a alguien, y de esa manera voy a poder amar. ¿Y cómo voy a amar a Dios si no amo al que no veo? Y yo lo podría decir de esta manera: si yo o usted que me escucha en este video, no honra a sus padres que ve, o si yo no honro a mis padres que veo y que me dieron la vida, ¿cómo voy a poder honrar a Dios a quien no veo? ¿Cómo lo voy a poder honrar? Los israelitas, como hemos dicho, están en el desierto y Dios
les dice que van a heredar una tierra, que van a reubicarse en una tierra que Dios le dio a Abraham, una tierra que fluye leche y miel. Y que si quisieran vivir largos días por generaciones en paz en esa tierra y vivir muchos años en esa tierra y disfrutarlos, deberían respetar la autoridad nuclear. ¿Cuál es la autoridad nuclear? Sus padres. Ellos es lo que están escuchando eso. Ustedes vivieron esclavos, pero ahora van camino a la tierra prometida. Ustedes en esa tierra quieren vivir largos días. Ustedes quieren disfrutar de esas bendiciones. Bueno, tienen que tener en mente que deben honrar a sus padres. Sé que para muchos de ustedes, y usted a lo mejor que ve este video, no será fácil cumplir este mandamiento teniendo claro el contexto que han vivido con sus padres. Y más si no son creyentes. A lo mejor usted dirá, ¿cómo puedo honrar a mi padre que ni siquiera lo tuve? ¿Cómo honrar a mi papá que ni siquiera nunca lo conocí? Ni siquiera sé quién es. ¿Cómo honrar a ese padre que a lo mejor me manoseaba o me tocó cuando era una niña o niño? ¿Cómo honrar a esos padres? Pero miremos el mandamiento y luego vamos a determinar cómo cumplirlo. ¿Qué nos dice el mandamiento? Me gustaría entonces, como les dije, hablar del quinto mandamiento, que dice que es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, generalmente pongo 3 puntos. Este va a ser 2, más algunas aplicaciones. 2 puntos. Primero, el mandamiento. Vamos a ver el mandamiento. Y número 2, vamos a ver el propósito del mandamiento. Ahí es claro, está bosquejado. Moisés lo bosqueja muy claro de acuerdo a lo que se le dice el Señor. Miremos por primer punto el mandamiento. Vayan a Éxodo capítulo 20, por favor, verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el mandamiento? Honrar. La palabra honrar tiene que ver con respeto, con obediencia, con cuidado. Lo voy a ampliar un poco más. Este mandamiento, ¿qué nos está diciendo? Que se debe honrar. La palabra honra debemos entonces definirla, porque lo que Dios está dando es una orden aquí. Recuerden que los mandamientos, hemos dicho, no son principios a observar, sino son mandatos ¿a qué? A cumplir. Dios le está diciendo a su pueblo, a los israelitas, y luego, bueno, lo vamos a ampliar a nosotros. Dijimos que el decálogo fue, es y qué, y será. No es una ley civil que tiene que ver con Israel específicamente, no es una ley ceremonial, es una ley moral que tiene que ver para todo el mundo. Y la palabra honra entonces hace referencia a demostrar respeto, respetar. Cuando una persona respeta, en este caso de manera específica a sus padres, cuando una persona obedece a sus padres, cuando una persona le da valor o reconocimiento y cumplimiento a lo que se le está demandando, de esa manera está, ¿qué haciendo? Honrando. Honra a sus padres. Esto implica celebrar sus acciones y sentirse orgulloso por la otra persona que estoy honrando. Es decir, una persona que honra a sus padres es una persona que le reconoce por lo que él es. ¿Y qué es? Quien Dios usó para traerte a esta vida. Ahora, según el mandamiento, ¿a quién se debe honrar? A padre y a madre. Estamos en una generación donde muchos dicen, yo le voy a dar a mis hijos lo que a mí no me dieron. Y los papás de hoy en día creen que darle casa, carro, beca, viajes, todo eso como que fuese más importante de amor, comprensión. Y estamos en una generación donde los hijos respetan más a la nana o a la abuela que a la misma mamá o papá. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá se preocupan es por ir a conseguir y a darle buenos lujos y a darle buen televisor y a darle buenos streaming y cosas como esas, ¿cierto? Pero
los hijos no están acostumbrados a valorar o a respetar, o sobre todo la palabra es honrar a los padres. Un niñito de 4 años, un día cogió su mochila, su maleta, como le quiera llamar, y empacó unos cuantos, sí, empacó, tenía 4 añitos y empacó una camiseta y empacó unos pantalones, unos chores, y cogió y dijo: papá y mamá, me voy de la casa, estoy aburrido de tanta regla aquí, me largo. Chiquitico. Abrió la puerta y se fue. Y los papás lo dejaron y desde la ventana estaban viendo. Y pasaron 2, 3 horas, 4 horas, y el niño quieto. Hasta que un vecino no se aguantó y el vecino le dijo: niño, ¿y usted qué hace ahí? ¿Qué hace con esa maleta? Dice: pues me fui de la casa, estoy aburrido de que mis papás me manden cosas. Ya no quiero volver a casa. ¿Y qué hace entonces ahí? ¿Por qué no se avanza? Porque mi mamá me enseñó que no puedo pasar solo. Por eso estoy aquí. Eso es honrar. Honrar tiene que ver con reconocer lo que mis autoridades terrenales han hecho por mí. Honrar, ¿sí? ¿Y cómo debe ser esa honra? Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Tómelo como referencia. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Escuchen esto. Honrelos no como usted cree que debe ser. Honrelos como Jehová tu Dios te ha mandado. Como Dios te ha mandado. Y vamos a ver ahora. Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos son sus padres. A medida que los hijos honran a los padres, están reconociendo de alguna manera que los están honrando a ellos. Para el pueblo judío era muy importante cuidar a sus padres, demasiado importante. Deberían proveer para sus necesidades físicas, para sus necesidades emocionales, no descuidando la comida, vestido, tratarlos con profundo respeto. Los judíos sabían que era necesario, que debían honrarlos y cuidaban. Sobre todo el hijo mayor sabía que heredaba, pero tenía que cuidar a sus padres hasta el final de sus días. Pero ¿qué hicieron algunos? ¿Qué hicieron algunos judíos? Deshonraron. ¿Qué hicieron parte del pueblo de Dios? Deshonraron a sus padres. Sí me gustaría que me acompañe. Vaya a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y miremos qué hacían estos hombres conocedores de la palabra de Dios, pero ¿qué hicieron con respecto a este mandamiento? Vayan a Mateo capítulo 15, verso 2. Le hacen la pregunta a algunos fariseos y algunos doctores de la ley. Le dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan? ¿Qué dice ahí? La tradición de los ancianos. Noten, se acercan ahí. Ellos tenían mucha tradición y poca Biblia. Hace mucha referencia a lo que hoy en día nuestra iglesia tradicional practica. No es bíblico, pero hacen lo que tradicionalmente hacen y es válido. Así que estos doctores de la ley le dicen: maestro, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, eso era lo que estaba. Había una ley dada por los ancianos de manera tradicional que era necesario lavarse las manos antes de comer ¿qué? Pan. Esa era la tradición. Mire lo que dice el verso 3. Respondiendo él les dijo, ¿quién está respondiendo? El Señor Jesús. ¿Por qué también ustedes quebrantan, miren, no la tradición, sino que el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Él les hace una contrapregunta. Ustedes me están juzgando a mis discípulos que no se lavaron las manos. A lo mejor no había agua, qué sé yo, no se lavaron las manos. Y ellos están diciendo por qué quebrantan la tradición. Y él dice, pero yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Ustedes por qué quebrantan el mandamiento por su tradición? ¿Y cuál era? Verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, ¿muera qué?
Mire que el mandamiento aquí se amplía. Aquel que no honre a sus padres y lo maldiga era digno ¿de qué? De muerte. El Señor les está diciendo a los judíos, a estos maestros de la ley, ustedes están juzgando a mis discípulos por tradición. Y yo les estoy diciendo el mandamiento. Dios mandó que hay que honrar a los padres. Y ustedes escucharon que si los maldicen son dignos de muerte. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué estaban haciendo ellos? Verso 5. Mire lo que dice el verso 5. Pero ustedes dicen, ¿notan? Ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre, a su madre, dos puntos, ¿qué es lo que decían? Él me ofrenda a Dios todo aquello que yo pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Papá, mamá, hay un mandamiento que me dice que yo debo honrarte. Pero ¿sabía una cosa? Yo sé que estás aguantando hambre, papá y mamá. Sé que estás mal. Sé que la nevera no tiene alimento. Sé que tu alacena no tiene abarrotes. Sé que estás mal. Sé que no has podido pagar los servicios. Yo traía aquí 100,000 pesitos, 100,000 pesitos para ayudarte, mamá y papá. Pero no, yo más bien se los consagré al Señor. Es lo que están diciendo. En otra versión diría, ustedes enseñan que está bien decirle a papá o a mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. Ay, tan espirituales. Qué bonitos. Ellos decían, quiero darte algo, pero se lo voy a entregar a Dios. De esta forma, les dice el Señor Jesús, enseñan que uno no tiene que respetar al papá ni a la mamá. Creen que es más importante seguir sus tradiciones que obedecer a Dios. En otras palabras, ellos le estaban dando más relevancia a la tradición que ¿qué? Que al mandamiento, que honrar a Dios. ¿Saben una cosa? Hay personas que deshonran, hay hijos que no respetan a sus padres. Y como alguien me dijo, y dizque cristianos. Y dizque cristianos. O sea, yo no puedo pasar por encima del mandamiento algo que yo creo. Si yo veo que mi papá o mi mamá están pasando momentos difíciles, debo honrarlos. Yo no puedo excusarme, es que son esto, son lo otro. Alguno dirá, pero es que son malos, pastor, no se lo merecen. El mandamiento no dice, si tu papá es bueno, hónralo. Ahí dice, honra a tus padres. Hónralos, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Vayan a Mateo 15, 7. Dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios que me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Saben que hay personas que a veces por estar, no quiero que lo contradigan o esto, una cosa es servir al Señor, ¿cierto? Otra cosa es amar al Señor. Pero hay personas que se la pasan ya metidos todo el tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en la obra del Señor y descuidan a sus padres. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El mandamiento de honrar a los padres sigue vigente. El mandamiento de honrar a sus padres sigue vigente. ¿Qué quiere decir esto? Por más que usted y yo, Satanás nos meta en la cabeza de que es que él no se lo merece, es que le honrelo, ya vamos a decir cómo honrarlo. Pero Dios nos manda a honrarlos, no si es bueno o es malo. ¿Y qué implicación tiene este mandamiento? Que si no honro a mis padres, estoy deshonrando ¿a quién? A Dios.
Si yo no, según Isaías, lo que está diciendo es eso. Si usted y yo no respetamos a los padres, si no respetamos o obedecemos a los padres, estoy de alguna manera deshonrando a Dios, incumpliendo el mandamiento. ¿Y cuál sería el orden de la honra? Aquí puse algo que va un poquito interesante. ¿Cuál sería el orden de la honra? Si usted es casado, ¿cuál sería la prioridad? Su prioridad primero es Dios. Dios, si usted es casado. Dios es primero, luego, ¿quién es su segunda prioridad? Su cónyuge. Él debe ser su prioridad. Tercero, sus hijos deben ser su prioridad. Cuarto, su trabajo debe ser su prioridad. Quinto, su ministerio debe ser prioridad. Y sexto, sus padres. Pero arranca por casa. Arranca usted honrando desde casa para que pueda transmitirlo a sus padres. Pero si usted es soltero, si usted vive en casa con sus padres, ¿cuál sería la prioridad? Dios debe ser su prioridad, pero luego la prioridad, ¿quién debe ser? Sus padres. Sus padres deben ser su prioridad, no el novio, no la novia, no el amiguito. Luego, ¿cuál debe ser la prioridad de un soltero? Sus quehaceres. En casa tiende primero la cama y luego sí cumple el resto. Haz lo que Dios te ha mandado hacer. Primero entonces Dios, luego los padres, los quehaceres y luego el ministerio. Conozco personas que muy bonito cómo cantan, cómo tocan, como esto, pero los papás dicen en la casa no mueve un dedo. Bueno, es importante primero entender las prioridades. Y si eres menor de 12 años, bueno, tenemos los niños acá. Menor de 12 años, ¿cuál sería la prioridad? Primero, ¿quién? Los padres. Menores de 12 años están bajo la autoridad de los padres primero. Y luego, sí, Dios. Porque lo que saben de Dios, los menores de 12 años, es porque sus padres se lo han enseñado. Si usted como papá le enseña al Dios hinduista, ellos van a creer en el Dios hinduista. Si ellos van a conocer al Dios musulmán es porque usted lo ha enseñado desde casa. Así que en menores de 12 años la prioridad primero son los padres, luego Dios, luego los quehaceres y luego el ministerio. Bueno, ejemplo está del Señor Jesús. Antes de los 12 años, ¿a quién estaba sujeto? A sus padres. Primero era sus padres. Sus padres le enseñaban en la casa. Por eso cuando cumplió 12 años dice que se quedó con los maestros de la ley allá en Jerusalén discutiendo de la palabra. Y no saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero cuando yo le dije, hijo, ¿qué has hecho? Camine, vamos. Bueno, mamá, bueno, papá, tengo que ser obediente, tengo que honrarlos. Y se fue con ellos. Estoy siendo claro. ¿En qué momento debo dejar o de alguna manera no obedecer a esto que está pasando a padre y a madre sin dejar de honrar? Bueno, cuando contraigo matrimonio, usted está en casa, es soltero, vive bajo la obediencia de sus padres, vive bajo el respeto a sus padres. Su papá y su mamá no son amiguis. Hola, amiguis, ven, te cuento. No, es su papá, es su mamá. Sí, respétela. Porque esa es la generación de hoy en día. Se ven como a la par. No, a mí me costó, a mí me dolió parirte, diría una mujer, ¿cierto? No te creas igual a mí. Yo soy tu mamá. Así que si ya tú no quieres, bueno, ¿en qué momento ya mi mamá pasa a ser o mi papá pasa a ser un segundo plano? Cuando yo contraigo matrimonio. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Notan, ahí yo no voy a dejar de honrarlo porque es el mandamiento, honro a mis padres, pero ahora mi prioridad es mi cónyuge. La persona va a empezar un nuevo hogar y esta será su prioridad sin dejar a un lado de honrar a sus padres. ¿Cuándo más? Cuando lo que hacen va en contra de la voluntad de Dios. Si sus padres hacen algo que va en contra de la voluntad de Dios, usted ahí en ese momento puede desobedecerlo. Voy a ponerles un ejemplo. Ruth, la moabita. Ruth, la moabita, si quiere tómelo como referencia en Ruth capítulo 2, verso 11. Ella se ha ido con Noemí. Sí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo.
Y en el capítulo 2, verso 11, se encuentra ella con un hombre que ella va en busca de trabajo y trabaja en un lugar de un hombre que la hacienda era el llamado Booz. Y Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Qué le dice él? Jehová recompense tu obra y te remunere, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová tu Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth había encontrado una oportunidad de dejar los dioses de sus padres. Ruth había encontrado la oportunidad de empezar una nueva vida y no bajo la maldición de Dios, y se fue para otro lugar. De alguna manera dejó a sus padres. Vos le reconoce, usted dejó a su papá, usted dejó a su mamá, dejó a los suyos, pero porque ha venido a refugiarse al Dios que verdadero. Si tus padres te instan a hacer algo que está en contra de Dios o de las autoridades, no los dejes de honrar, pero si puedes, es necesario desobedecerlos. Voy a poner el ejemplo. En ese caso, ahí las prioridades cambian. Si tus padres te dicen: debes vender droga porque debemos llevar alimento a la casa. Hijo mío, lleva esta maleta ya, y como eres un niño vas a vender droga. No, ahí puedes decirle: mamá, qué pena, pero no puedo vender droga. Eso va en contra de las autoridades y va en contra de ¿qué? De Dios. Esa desobediencia no sería incumplir el mandamiento. ¿Me estoy explicando? O si tu madre te dice: hija, debes acostarte con este hombre porque este hombre nos va a sacar de la pobreza. Y si tú valoras, muchachita, tu virginidad, pues dile: mamá, qué pena, pero no, yo prefiero estar bien delante de Dios, bien en mi cuerpo, y no acostarme con este sucio sinvergüenza que me pide mi virginidad. Quiero decir es que tú no estás deshonrando a tus padres cuando de repente ellos te piden hacer algo, escuchen esto, que va en contra de Dios y de las autoridades. De las autoridades. O alguien diría: tú eres hijo mío, y entonces camine y practica brujería o hechicería. Qué pena, pero no. Yo honro al verdadero Dios. En estos casos, Dios permite que las prioridades cambien, y como hemos dicho, no es deshonra. ¿Estoy siendo claro? Ahí se puede hacer. Usted me dirá, entonces, ¿cómo honrar a alguien que nunca estuvo o me hizo mucho daño? ¿Cómo honrarlo? Bueno, porque sé que algunos tendrán esa pregunta. Si mi papá escasamente me daba el saludo, si mi papá nunca estuvo conmigo, ¿cómo lo puedo honrar? A esa persona hay que honrarla, pastor, si al contrario nos hizo fue daño. Nos dejó fue en deudas, nos quitó toda la herencia, se tomó la plata, se fue con otra mujer. ¿Puedo honrar a esa persona? La respuesta es: tú no puedes odiar a tu papá y a tu mamá, por muy malo que haya sido. Si él o ella son tus padres, debes honrarlo bajo los parámetros que las escrituras nos dicen. El mandamiento es: hónralos. No dice si él fue bueno y si fue malo no lo honres. No, la honra debe ser para ellos de acuerdo a lo que las escrituras dicen. Mientras puedas, ora por ellos. Es importante orar por tus padres, y más si no es creyente, ora por ellos. Una forma de honrarlos, o sea, tú puedes retirarte un poco de lo malo que han hecho ellos o de lo que están haciendo, pero no los dejes de honrar. Ora por ellos, bendícelos cada vez que puedas, papá, en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Ora para que Dios te bendiga. Muéstrales el Dios que hay en ti. Porque entonces, ¿cómo Él se va a acercar al Dios que tú tienes si a toda hora estás diciendo: yo no lo quiero ver, yo lo rechazo? Y Él ha querido que tú a lo mejor te acerques o compartir un rato juntos, y tú dices: no, ese sinvergüenza no. ¿Cómo va a conocer el de Dios? Hay que ¿qué? Honrarles. Romanos 12:17, me encanta este texto. El apóstol Pablo
lo dice a nivel general, pero más aplicando también a este versículo. Romanos 12:17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y escuchen el verso 18. Si es posible, subraya la palabra, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Si tu papá, si tú quieres acercarte a él, si tu mamá quieres acercarte a ella, y definitivamente es imposible que tú hagas algo por ellos, pues ya tú lo estás intentando, pero tú no puedes guardar en tu corazón resentimiento, odio, amargura. ¿Por qué? Porque son tus ¿qué? Padres. Así que debes tú honrarles y si depende de ti, está en paz con ellos. Así hagan cosas que no agradan de acuerdo a tus principios bíblicos. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo debe ser esa honra de manera práctica? ¿Cómo puedo yo honrar a mis padres? Bueno, obedécelos. ¿Saben una cosa? Que a veces como hijos nos metemos en problemas por no obedecer a nuestros padres. ¿Cuál es la palabra de ellos? Yo se lo dije. Yo se lo dije. Así que obedezcámoslos. Hay cosas que ellos dicen que es para nuestro bien. Hay que honrar a los padres. Por otro lado, ¿cómo los podemos honrar? Respetándolos. ¿Sí? Yo he visto, oiga, a mí me provoca meterme a veces en algunos hogares y coger a muchachito, a muchachita de las grañas, porque le responden feo a los papás. Le responden feo como si fuera quién sabe qué. Respételo sin vergüenza, pero no, me callo porque pues si hay falta de respeto, ha sido también culpa de quién, de los papás. ¿Cómo más puedes honrarlos? No solamente obedeciéndolos y respetándolos, sino provea para sus necesidades. Si usted ve que sus papás viven escasamente del mísero bono que da el gobierno para ganar algunos cuantos votos, y lo digo con mucho temor y temblor esto, provea para sus padres. Provea para ellos. Mensualmente, si usted se gana un valor, hable con su esposa o hable con su esposo. Dígale, vea, mis papás están casi aguantando hambre. Necesitamos sacar un rulo. Apoyémoslos porque Dios me dice que debo honrar a mis padres. Provea para sus necesidades. Que sus padres no les corten la energía, los servicios públicos. Que sus padres no digan, no, escasamente me como una comida al día. Porque no tienen. Hay que proveer para sus necesidades. ¿Qué otra cosa usted puede hacer para poder honrarlos? Llámelos. Papá, ¿cómo estás? Hágale una llamada, así sea semanal, y eso que semanal ya es una sinvergüencería. Llámelos cada día o cada 2 días, pero llámelos de manera que ellos vean que ustedes realmente aman a sus padres. Visítelos. Vaya, lléveles, ¿cierto? Usted, ¿qué es lo que le gusta a mamá? ¿Qué es lo que le gusta a papá? O la figura que usted, a lo mejor usted ya es huérfano y ya no tiene padres, pero alguien hizo la figura. Vaya y visítelos. Y lléveles un detalle. Papá, vea, que no espere el día de la mamá para llevarle a un restaurante bien. No, a veces la mamá dirá, una vez me pasó con mi papá. Queríamos, menos mal, mi esposa hoy no está por ahí, ¿no es cierto? Mi esposa, estábamos de conquiste, mi esposa y yo, y mi papá, él es de un pueblo, y él le gusta, allá en los pueblos comen a horas, y comen abundante, sobre todo gallina, y estábamos empezando la iglesia arriba, y claro, mi esposa, en ese tiempo era empresaria, y yo también trabajaba en un banco, y pues no comíamos, usted que está, no comíamos almuerzos eléctricos o corrientazos, como dijimos, ¿no? Comíamos en buenos restaurantes. Y mi papá, claro, terminó el servicio cultico a las 12. Le dijimos, no, papá, es que vamos a llevarlo a un lugar donde usted pueda comer buena carne. Él a las 12:30, máximo 1, ya está almorzando. Y estábamos en este sector y nos fuimos a la 204 con séptima a que comiera carne. Pues llegamos como a las 3 allá. Pero cuando llegamos, él ya estaba amarillo del hambre. Y aparte de eso, como es un restaurante fino, entre comillas, y esto, pues había una fila tan larga que nos demoró como 40 minutos más entrar al restaurante. Ahora haga el pedido.
El hecho es que almorzó como a las 4:30. Mi papá es muy noble. Y mi papá, pues, claro, le servimos a mi papá que, no, mijo, una sopita, él le gusta su sopita y pedimos una cosa así gigante y todo, carne buenísima. Y después se me acercó y me dijo, mijo, ¿yo le puedo pedir un favor? Sí, a la próxima, deme una sopita, pero tranquilo, no se complete. Yo no quiero almuerzos caros, yo quiero comer a tiempo. Deles, invítelos, sáquelos, visítelos, llévelos de paseo. Usted, hermano, no sea amargado. Usted debe sacar a sus padres de paseo. Llévelos así sea al parque a comerse un helado. Eso es honrarlos. Pero aquí yo puse algo que lo subrayé. ¿Cómo honrar a los padres? Téngales paciencia en lo que no saben. Téngales paciencia. Pero papá, ¿cómo no sabe mandar un pinche ok en el WhatsApp? Pues claro, es que usted ya sabe más, pero hónrelos. Téngales paciencia. Ellos no saben lo que usted y yo saben. ¿Sí? No saben. Téngales paciencia. Usted y yo ya sabemos muchas cosas. Téngales paciencia. Celébreles las fechas especiales. Si su papá cumple años, su mamá cumple años, al menos llámelo. Vaya y llévele, así sea un chocobray, llévele un pedazo de chocolate y dígale feliz cumpleaños. Si usted no tiene, coja un fósforo, zámpeselo a un chocobray y dígale feliz cumpleaños, si es que no tienes. Pero celébraselos de tal manera que en tu corazón, lo que hay en tu corazón se exprese en lo que estás haciendo con ellos. Estoy siendo claro. Hágale sentirse orgullosos de usted. ¿Cómo es una forma de honrarles? Su papá dice, ay, yo soñaba que ella fuera profesional. Pues sea profesional. Hágales que se sientan orgullosos de, ay, yo anhelaba que él fuera un empresario. Pues luche por ser empresario. Me estoy explicando, que ustedes y yo podamos en el estudio, en el trabajo, en las relaciones. Ay, yo anhelaba que él se casara con al menos, pero se fue a fijar en esa ñera de por Dios. Haga que ellos se sientan orgullosos de usted. Permíteme darles un testimonio personal. Yo tengo ya más de 40 años. Ya tengo más de 40, no voy a decir mi edad, pero tengo más de 40 años. Y ejerzo la labor pastoral hace 23 años. Soy pastor de tiempo completo hace 20 años y hace 23 empecé a ser pastor. Mis padres, mi papá y mamá no profesan las convicciones que yo tengo todavía. Sigo orando por ellos. Yo anhelo el día que mi papá y mamá se bauticen. Yo quisiera ir a ese bautismo de ellos. Ellos no se han bautizado. Al menos bíblicamente. Ellos no profesan el Dios que yo tengo. Pero ¿sabe una cosa? Todos los días yo los llamo. Todos los días. Y a pesar de que yo soy pastor, yo entiendo el quinto mandamiento. Ellos son mis padres. ¿Sabe cómo termina mi conversación siempre con ellos? Papá, bendición. Y él me dice, Dios lo favorezca, amigo. Y mi mamá, hablamos lo que hablemos. A veces simplemente, a veces no dura la conversación 30 segundos. Mamita, ¿cómo está? Bien, mijo, me estoy viendo el desafío. Ah, mamita, discúlpeme. Solo quería, ¿cómo está, mamita? Estoy bien, mijo. Mamita, la bendición. Ella, mijo, Dios lo favorezca. Ese Dios lo favorezca, yo lo recibo, sabe que lo recibo a veces mejor como cuando alguien ora por mí. Porque entiendo que ellos son, ¿qué? Mis padres. Y hay que, ¿qué? Honrarlos. Les dije, yo honro eso porque son mis padres. Y ellos me enseñaron desde muy niño a pedirle la bendición. La bendición, papá, la bendición, mamá. Y eso es bonito porque el quinto mandamiento no fue mandado a recoger. El quinto mandamiento está vigente. Hay que honrarlos. ¿Y sabes una cosa? Usted dirá, pastor, ¿y por qué honrar? ¿Por qué hacerlo? Bueno, ya vimos el mandamiento, miremos el propósito del mandamiento. Y te vas a dar cuenta porque algunos dicen, pastor, a mí en la vida no me ha ido como yo quisiera. Yo me casé con una persona que a lo mejor no amo. Yo estoy viviendo una vida que no quisiera. La pregunta es, ¿estás honrando a tus padres? Porque si no los has estado honrando, muy seguramente la vida que llevas es porque no los estás honrando. Miremos, regresen a Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es el propósito? Ahí está el propósito. Número 2, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Lo que Dios les está diciendo, así podrán vivir muchos años en el país que yo les voy a dar. Deuteronomio capítulo 5, verso 16, la segunda parte, lo pone un poquito mejor. Dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento se alarga un poquito en Deuteronomio. Deuteronomio dice, no solamente para que tus días se alarguen, para que vivas de una... Hay jóvenes que mantienen enfermos, todo les sale mal. Ya uno dice, oiga, pero nació cansado, uno que ya tiene edad, como que hace esto, hace lo otro y se le va mal. ¿Por qué? Porque no honran a sus padres. Deuteronomio dice, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. Una vez más, los israelitas venían de muchos años de esclavitud y si querían que sus días se extendieran en la tierra que iban a recibir, era necesario, ¿qué hacer? Honrar a sus padres. Era necesario. La referencia de Deuteronomio 5:16, para que te vaya bien, implica prosperidad. Porque hay hijos pobres y todo les sale mal. Porque no honran a sus padres. ¿Por qué hay hijos que mueren antes de tiempo? ¿O por qué no les va bien? La pregunta sería, ¿están tomando en cuenta este mandamiento? ¿Están tomando en cuenta este mandamiento? Ahora, la pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿qué hacer si no he honrado a mis padres? ¿Qué pasa si usted definitivamente dice ser muy buen cristiano? Usted ora, ayuna, reprende, machaca, hace lo que usted quiera, que usted diga cómo es como cristiano, pero tiene abandonado a sus padres. Bueno, ¿qué hacer? Permita la obra del Señor Jesús en su vida para que el Espíritu Santo te ayude. Porque al fin y al cabo, estamos en un mundo en donde no se toma en cuenta a los padres y algunos lo ven como sus amigos o confidentes, pero no lo son, ellos son tus padres. Hónralos, porque esa es una muestra de que estás lleno del Espíritu Santo. Vayan por favor a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Mire lo que dice. Hijos. Efesios 6:1. Hijos, ¿qué dice? Obedezcan en el Señor a vuestros padres. Aquí está, en el Señor. Si no es en el Señor, yo puedo desobedecer. Porque esto es ¿qué? Justo. Y el verso 2 dice de Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre. Y subraye esto en su Biblia, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pastor, pero mi papá, mi mamá se la pasas en el billar, se la pasas haciendo cosas que no es. Ahí dice, honrelos. ¿Quieres que te vaya bien? Honrelos. El contexto de Efesios 5 o 6 viene desde Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, el creyente lo demuestra en que honra a sus padres. Por eso está el capítulo 6, verso 1 y 2. O sea, una persona que no esté llena del Espíritu Santo difícilmente va a honrar a sus padres. Va a querer es que se muera para recibir la herencia. Porque así pasa a algunos. Algunos quieren que sus padres mueran. Porque le deja la pensión, porque le deja la casa, porque le deja la herencia. Así que necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder cumplir este mandamiento. Quiero concluir entonces y aplicar. ¿Puedes comprender la expresión mandamiento con promesa? ¿Saben que de los 10 mandamientos, este es el único que tiene promesa? Y la promesa es, tus días se alargarán y serás prosperado. Honrar a los padres te va a permitir que las cosas te salgan bien. Escuchen esto, honrar a los padres va a permitir que las cosas te salgan bien. No lo digo yo, lo dice el Señor. Es su mandamiento y es su promesa. Tu relación con Dios, con tus seres queridos, tu salud, tus emociones y aún tus finanzas serán prosperadas si cumples este mandamiento. Ya, sencillo, hónrelos. ¿Sí?
No solamente con la novia de llévala al cine, cómprale un ramo de flores, como dice el hermano cantante por ahí, ¿no? A ellos también. ¿Qué le gustaba a su mamá? Pero hay hijos, no hay, pastor, pero ya soy un guaymarón de más de 60 años y mi papá, ya es una viejita, ni se acuerda de mí. Con mayor razón, vaya y visite antes de que se muera. Vaya y visítelos. ¿Qué dice? Honra a tus padres con el propósito de que tus días se alarguen en la bendición que conocerás al tener a Dios. ¿Lo puedes creer o no? ¿Qué tendrás que hacer cuando salgas de aquí? Bueno, tendrás que pedirle perdón a tus padres por ser tan espiritual y decir, yo no me contamino con ese que cuando niño me violó. Bueno, sí, te hizo daño, pero ahora tú tienes que perdonar. Perdónalo. Tendrás que hoy salir de aquí y decir, voy a llamar a mi papá, voy a llamar a mi mamá, voy a honrarlos. Tendrás que a lo mejor visitarle y decirle, papá, hoy yo voy a hacer el almuerzo. No sé cómo hacer una aguapanela, pero dígame cuánta agua le echo a esta panela para que no me quede tan dulce. Pero hágale una aguapanela y que ellos se sientan, que ellos digan, este varón, esta mujer, realmente Dios lo ha transformado. Su corazón ya no es tan duro. Tendrás que invitarles a una buena cena. Alguien dijo, para cumplir este mandamiento no se necesita una celebración civil que diga Día de la Madre o Día del Padre. Todos los días tú puedes honrar a tus padres. Si te es difícil hacerlo, pide ayuda a Dios para que la obra de su Hijo en la cruz, su Espíritu venga a tu vida y te ayude en tu debilidad. Y digas, Dios, perdóname, me he dicho ser cristiano, pero estoy incumpliendo el cuarto mandamiento. No estoy honrando a mis padres, pero hoy lo puedo hacer. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Hoy nos aferramos a tu promesa. Es un mandamiento con promesa, pero ayúdanos a cumplir el mandamiento. Ayúdanos a obedecer el mandamiento, a honrarles. Parece tan corto, parece tan sencillo. Éxodo 20:12, pero tiene tantas implicaciones. Por eso hoy te damos gracias por mostrarnos la importancia de honrar a nuestros padres. Sea que hayan fallado, sea que no hayan hecho la mejor labor. Pero ahora ya entiendo por qué yo no puedo salir adelante. Porque definitivamente necesito honrarlos. Hoy ayúdame como hijo. Ayúdame para que yo pueda demostrar también a través de lo que yo hago con mis padres, lo que mis hijos harán conmigo. Ayúdanos, por favor. Te pedimos que por favor seas tú nuestra guía por tu espíritu para hacerlo como fruto de tu espíritu. El fruto de tu espíritu es honrar a nuestros padres para que nos vaya bien en la tierra que tú nos has dado. Tuya la gloria, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Y amén.